Seguramente acompañándolos en la jornada de hoy, en este sábado ventoso. Y ya tenemos invitados en nuestros estudios porque nos acompaña el doctor Ariel Cordón Díaz, a quien le doy la bienvenida. Ariel, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Buen Fede, día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la invitación y para mí también, me es muy grato venir acá a charlar con vos. Bien, Ariel, bueno, arrancando una nueva etapa de lo que tiene que ver con el coronavirus, esta etapa tal vez eh, más tranquila, si se quiere. Por suerte en nuestro departamento han bajado drásticamente la cantidad de casos, ¿no? Que es, por supuesto, una Sí, alegría después de haber pasado una época de mucho temor con la cepa Manaos. sí, sí, por suerte estamos en descenso, tanto de los casos como de las internaciones, y Ujú. eso conlleva que también haya una disminución en los casos graves y en las defunciones, en los decesos. Yo creo que sí, que ese mayo, abril, mayo, junio, quedará grabado en la memoria de todos nosotros, seamos del equipo de salud o no seamos del equipo de salud, todo Seguro. lo que vivió en nuestro departamento con esta pandemia, con lo que significó para todos nosotros de una u otra forma, ¿no? Fue una cosa muy, muy dura, Ujú. muy dura. Bueno, y lo que va a quedar, porque obviamente ahora ha quedado toda esa gente, ¿no? Que se nos fue, gente muy joven, y bueno, también ver el impacto que esto ha provocado, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí, por eso te digo, yo creo que, bueno, yo creo que la primer gran pandemia, Ujú. se habla de la pandemia española, yo creo que esto realmente nos puso en un contexto global y yo creo que en algún punto, desde el punto de vista humanitario, nos tiene que haber movilizado un poco Seguro. de todas las cosas que vivimos, de lo inesperado, de cómo a veces el destino, la vida, como quieran llamarlo y para donde quieran tomarlo, eh, nos pega un volantazo a la derecha o a la izquierda y sí, sí, o sea, que nos sacó de todo lo que nosotros podemos prever, porque si hay algo que el ser humano le tiene miedo es a lo inesperado, Exacto. nos da mucho miedo lo inesperado. Y esto yo creo que sí, sí, es realmente una cosa fuerte que, que yo creo que dentro de cada uno, con algún momento, al menos nosotros, hablo del equipo de salud porque una cosa que fue muy impactante, nos va haciendo un poco de examen, no te digo de conciencia, de reevaluar un montón de cosas a todo nivel y, y no haber tenido nunca la magnitud. Yo creo Ujú. que no hay una persona en este departamento, en el mundo, que haya tenido magnitud de lo que estamos saliendo. Porque en Exacto. realidad no se terminó, pero estamos saliendo, ¿no? De a poquito, ¿no? De a Bueno, poquito, sí. justamente, esto es un poco, y marca a las claras y está marcado por los números principalmente, lo que me decías recién, que han bajado la cantidad de casos, la cantidad de internaciones, no solamente en nuestro departamento, sino a nivel global. Estamos saliendo, como decís, de la pandemia, se está terminando este COVID. ¿Se va a terminar definitivamente o van a quedar algunas reminiscencias? ¿Qué es lo que pensás? Eh, yo creo que en realidad tenemos para largo. Ajá. O sea, yo ya creo que eh, a la enfermedad COVID la tenemos que ya a esta altura incorporar como una enfermedad más que vamos a tener. Ujú. Que evidentemente eso se venía hablando, al menos desde las asociaciones médicas, eh, epidemiología, infectología, neumonología, del lado que sea, las organizaciones de salud, Organización Panamericana, Organización Mundial, que en realidad lo único por ahora que teníamos un poco en la mira y que nos podías dar una mano era la vacuna y evidentemente así fue, Ujú. con todo lo que generan las vacunas, los miedos, vuelvo a decir lo mismo, el ser humano lo inesperado lo descontrola Claro. y que yo creo que tiene que dejar algún tipo de conductas para adelante. Ujú. Insisto, no se terminó, estamos saliendo, necesitamos salir de esto, desde la salud, desde lo económico, de lo afectivo, necesitamos un poco volver a nuestra normalidad, que Ujú. también lo hablamos con vos hace tiempo, va a ser una Sí. nueva normalidad, o sea, las reglas del juego han cambiado muchísimo, Ujú. han Claro, cambiado mucho. y más allá, ¿no?, de las medidas sanitarias que se puedan llegar
a incorporar. Me refiero a las medidas que se han anunciado para estos nuevos días. Por ejemplo, ya el uso del barbijo no es obligatorio al aire libre. De a poco se va retomando el tema de los boliches, por ejemplo, el volver a las canchas de fútbol, cosas que hace más de un año y medio aproximadamente, que no se podían realizar y que, bueno, de a poquito vamos retomando. Pero más allá de estas restricciones que el gobierno, las medidas que el gobierno tome, en nosotros también va a quedar alguna situación, ¿no? Nos va a quedar algo en el inconsciente de no acercarnos tanto, si se quiere, de cuidarnos cuando estemos en un lugar con mucha gente. Son cuestiones que las vamos a incorporar, que yo imagino que ya están incorporadas, ¿no? Yo creo que sí, pero como todas las cosas de la vida, esto pasa por lugares, por sectores. Hay un grupo de la sociedad que yo creo que, y me animaré a decir que el gran grupo de la sociedad que fue, al fin y al cabo, que esto no fuera mucho más desastroso que de lo que fue, hablo del impacto sobre las vidas, ¿no? Sí. Y sobre la enfermedad también. Y yo siempre saco un número y yo creo que el 80% de la gente al ver se cuidó. Estoy seguro de eso. El 20 no entraremos en eso, y que el 20 terminó afectando a gran parte de ese 80 también. Creo que sí, que nos tiene que dejar una enseñanza. Y bueno, también hay que ser honestos en esto, o sea, la vacuna nos va a cubrir, o sea, con las personas, todas aquellas personas que se hayan vacunado con 2 dosis, el alto porcentaje de los vacunados con 2 dosis, si va a tener una enfermedad leve. Y realmente un muy bajo porcentaje de los que tienen enfermedad leve van a tener una enfermedad grave. Quiere decir que el impacto que se quiso tener con la vacuna es disminuir la morbimortalidad, la mortalidad directa por COVID, la mortalidad asociada a COVID. Eso que en realidad el fundamento de la vacuna era eso. Y es como la vacuna de la gripe, Fede, o sea, nadie te dice que no te vas a enfermar de gripe. Claro. O sea, lo que te está diciendo es que la idea es bajar la severidad y volvemos a todas estas cosas que la sociedad se enteró de un momento para otro, que había grupos de alto riesgo, que o sea, la gente se metió en un mundo de la medicina, primero que es fascinante. La medicina para el ciudadano común es fascinante. Yo creo que debe ser de las profesiones que más moviliza a la gente. Seguro. De hecho, a la gente le gusta saber de medicina. Pero lo digo humildemente, o sea, sí. si hay algo que le gusta a la gente es saber el tratamiento, y te digo con esto, que la gente leyó, y bueno, volvemos, los grupos de riesgo, niños, ancianos, empezó a darse cuenta de que había gente más vulnerable que otra. Habló de darse cuenta desde el punto de vista médico, o sea, uno no tenés que estar en la salud para darte cuenta que una persona de 80 años es más vulnerable que vos de pronto. Pero digo, se metió en ese tema y se dieron cuenta de los riesgos que corríamos. Hay que cuidarse, me parece que nuestras autoridades, yo siempre dije municipales, provinciales, nacionales, fue muy difícil estar en el saco de esos 3 órdenes estatales, porque no solo era la salud la que estaba en juego, y había muchas cosas en juego. Claro, y fue encontrarse con algo nuevo, de repente, ¿no? Para todos, digo, en este caso estás nombrando a los gobernantes, también para la gente, encontrarnos con algo que nunca habíamos vivido, que nunca nos había pasado y para lo que no estábamos preparados, si se quiere. Como decías, la vacuna ayudó y creo que es lo que marca también que estemos saliendo de esta pandemia, si bien todavía hay gente que no quiere vacunarse, por eso está bueno lo que decís, que si bien aquellos que se vacunan se pueden contagiar, pero baja el riesgo de mortalidad y también el riesgo de contagiar a otras personas, ¿no? Esto es lo importante que tiene la vacuna. Yo creo que sí, por eso, y se demostró, y la otra pata de COVID, que desde el punto de vista de los equipos de salud, se aprendió mucho, y creo que las grandes definiciones sobre lo que pasa previo y durante la enfermedad quedaron bases muy asentadas. Estamos viendo que el problema hoy, el desafío, es lo que se llama el post-COVID. Nosotros tenemos pacientes que tuvieron COVID en marzo, abril, y están secuelados, siguen con síntomas, pero síntomas que cada vez van apareciendo mucho más. Y uno de los grandes síntomas que yo, por encima de lo físico, más allá de mi especialidad, es lo emocional. Vos sabés que yo, en mi consultorio, por mi especialidad obviamente, más allá de haber trabajado en el hospital, por mi especialidad, la neumonología,
fue un virus respiratorio, por más que terminó afectando, su gran impacto fue respiratorio. Empezamos en los controles post-COVID, los pacientes que habían sobrevivido o que habían tenido un COVID más leve, y ellos, yo allá después lo fui preguntando, pero yo me empezaba a dar cuenta que ellos remarcaban 3 escenarios, sobre todo en los que habían estado internados en sala común, terapia intermedia o terapia intensiva, algunos ventilados, otros no, que ellos llevaban en su cabeza a la noche el ruido del oxígeno a alto flujo. Claro. Para que la gente entienda, cuando uno deja abierto algo, pero un ruido, al menos en mi servicio, de 33 camas. Claro. 11 de la noche. Claro, en el silencio del hospital. En el silencio, ese ruido ensordecedor Horrible. del oxígeno, el ruido, la tos, y el otro, el ruido de la camilla. Pero con todo lo que implicaba que una camilla viniera a un servicio, porque claro, había un deceso, porque había un paciente grave, porque había un internado, porque había que llevarlo a terapia, y todo eso que la gente vivió, a veces sola, otras veces acompañado, es muy difícil, que no se ha vivido en otra enfermedad y en otro momento que no hayan internado a cualquiera de nosotros por algo. Entonces yo a partir de eso empecé ya a preguntarles cuál era el impacto más grande. Lo emocional jugaba, pero casi esas 3 cosas fueron las que más sobresalían en las cosas, o sea, en el escenario de lo que yo le llamo la secuela, que va más allá del daño orgánico, ¿no? Seguro. Y también creo que por la voracidad de los tiempos, ¿no?, que vivimos, tampoco hemos llegado a tomar conciencia como sociedad de la cantidad de personas que se han ido en este periodo, ¿no? Personas que muy jóvenes también, y adultas, que tal vez no era el momento, sí, o por esta pandemia en nuestro departamento 209 personas han fallecido hasta el momento. Digo hasta el momento porque todavía no se termina, pero ojalá que ya no hayan más, ¿no? Sí. Y se nos fueron sin la chance de vacunarse. Sin la chance de vacunarse, y que no los despedimos, digo, como por allí se esperaba, porque era un momento en el que no se podían realizar velorios. Y vivimos una época, justamente esos meses más complejos de la cepa Manaos, donde todos los días teníamos 4, 5 decesos, y por allí como sociedad no realizábamos ese duelo que por allí se realiza en otra época. Y voy por ahí a lo que más llama la atención, si se quiere, que es la gente muy joven, gente de 30 años, 30 y pico, 40, deportistas en muchos casos, que creo que en otro momento nos hubiese llamado más la atención como sociedad, ¿no? Decir, che, mirá lo que sucedió con esta persona. En esa voracidad tal vez pasó, ¿no? Creo que no llegamos a como sociedad a hacer ese duelo. Yo creo que no. Lo que pasa que, eso también una vez lo hablamos con vos, sí, lo que puso la pandemia a flor de piel fueron todas las características de nuestra sociedad. Uh-huh. Y no hablo solamente de Alvear, del departamento, hablo de la sociedad, y que nos dimos cuenta que en más o en menos el mundo es así. Uh-huh. Nos dimos cuenta que la empatía era una cosa que para algunos sectores de la sociedad funcionaba, que los otros no. Yo un día dije, hablando en uno de los medios, que la pandemia iba a aflorar lo que cada uno era, uh-huh, la esencia de cada uno. El que es empático antes de la pandemia lo siguió siendo durante y después. El que no es empático no lo fue antes, ¿por qué lo iba a hacer ahora? ¿Por qué lo iba a hacer ahora? O sea, no había forma. Entonces, y vuelvo a decirte, si yo considero que el 80% de nuestra gente se cuidó, hablo de nuestra zona, nuestro departamento, estoy diciendo que yo creo en la empatía de esto. Gente muy, muy solidaria, gente, lo que decía, gente que se cuidó muchísimo, gente que se sigue cuidando, y yo creo que nos afloró eso, y tampoco era tan raro lo que íbamos a ver, como qué sé yo, fulano o aquellos no se cuidan. Claro. Si cuando vos te vas hacia atrás y tratás de, no te digo analizar, o pensar cómo es ese fulano o esa fulana, han sido siempre así, ¿por qué iban a cambiar ahora? ¿Por qué iban a cambiar? O sea, ¿qué cosa mágica creíamos nosotros que iba a pasar? Lo que nosotros pretendíamos desde la salud es el cuidado del otro. Y vuelta sobre la empatía, era el cuidado del otro. O sea, es decir, bueno, cuídate para cuidar a los otros, y no solo a tus familiares, a tu amigo. Y ahí vino el tema, o sea, cuando el impacto fuerte de lo que decís vos, se nos fue gente que se cuidó, algunos, uh-huh, más, otros menos,
porque uno en la vida asume que hay momentos para morirse. Claro. Uno inconscientemente dice, y yo creo que a partir de ahí me puedo morir. Nadie se puede morir a los 20, nadie a los 30, nadie a los 40. Yo tengo 50, yo creo que nadie a los 50. Claro, sí, por supuesto. Ya mi optimismo va, no, pero hablando en serio, o sea, eso, y no solo eso, somos una ciudad tan chiquitita, Claro. como dicen, nos conocemos o casi todo, y si a vos no te había pegado, era tu vecino, era tu compañero de fútbol 5, el muchacho del café que se sentaba en la otra mesa, el que había ido a la secundaria con no sé quién, de no sé quién, el que trabajaba y me atendía en tal lado. Esos vacíos nos dejó y nos golpeó muchísimo. Yo creo que ha sido una cosa, bueno, te insisto, yo quiero a Dios que nunca más pasemos por una pandemia. Yo ya dudo que no haya otras pandemias, y no voy a entrar a filosofar sobre esas cosas, pero yo creo que fue muy difícil. Todos creíamos, me incluyo, que esto venía para 3, 4 meses. Claro, al Yo principio... estaba convencido de eso. Seguro. Fue tan rápido. Cuando empezamos a buscar información a principio de año y en marzo la cuarentena, Claro. fue una cosa rapidísima. Realmente queríamos buscar información de lo que estaba pasando afuera, leíamos, y en 15, 20 días Lo teníamos acá. lo teníamos acá, sí. Seguro. Sí. Bueno, y el tema del barbijo, que también cuando comenzó la cuarentena, creo que todos estábamos pensando en esto, en que iba a ser una cuestión de 15 días, de 2 semanas, de un mes a lo sumo, y se extendió hasta el día de hoy. Repetimos que las medidas que se han tomado a nivel provincial y a nivel nacional es que ya el barbijo al aire libre no es obligatorio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Es recomendable, Ariel, desde tu punto de vista, continuar por allí usando un tiempo más el barbijo, o es el momento ya de decir, bueno, me quedo un poco más tranquilo y me lo saco? Más allá del COVID, el barbijo nos previene de otras enfermedades, ¿no? Yo creo que sí. Primero, personalmente creo que es que hay que volver a las actividades, sí, porque bajaron, desde el punto de vista, bajaron los casos. Tenemos que estar atentos, porque tampoco podemos estar nosotros de la salud transmitiéndole a la gente ese miedo eterno. Claro. La cepa Manaos y la cepa Delta llega un momento, pero esto es como la vida misma, te amenazan tanto que ya perdés el miedo. Claro. Decir, ya está. O sea, entonces yo creo que el mensaje de la salud también tiene que ser un mensaje no de cuídense, o sea, fíjense lo que nos va a pasar. Y esto es como todo, Fede. Vos podés tener miedo al cuco un día, dos, ya te voy a decir, bueno, que me agarre el cuco, Sí, no voy a estar encerrado toda la vida, o sea, que me agarre. Entonces, en ese contexto, yo creo que el mensaje desde los equipos de salud es decir, bueno, hay que abrir. Hay que abrir, ¿por qué? Porque bajaron los casos, porque ahí tenemos un alto índice de gente vacunada con primera, con segunda dosis, posiblemente se está analizando de alguna tercera dosis, pero ya con 2 dosis tenemos mucha gente, por suerte. Van a quedar, como en todas las cosas de la vida, la gente que aún sigue creyendo que no existió esta pandemia. Realmente no lo quiero analizar mucho. Me cuesta creer que haya gente, y han hablado conmigo, gente que la vacuna, que te ponen un chip, una cosa, ¿viste? No sé, yo creo, realmente he escuchado cosas que yo ni Spielberg en un momento de mayor vuelo inspirativo lo hace, pero no me burlo de eso, digo que ese pensamiento tan rebuscado tampoco es bueno. Hay que cuidarse. Yo creo que hay que seguir usando el barbijo, creo que hay que seguir usándolo. Si ustedes me preguntan, o vos me preguntás, en las reuniones familiares, no, ya hace tiempo que nadie usa en las reuniones familiares, pero yo creo que en los lugares públicos, en los lugares abiertos, quien quiera usarlo, debería usarlo, y yo creo que debería usarse. Claro. Los boliches al 50%, aire libre, va a ser contacto a contacto, eso también es complicado. Y bueno, evaluaremos para adelante el impacto, y quiera Dios que no pase nada. El barbijo, yo creo que una cosa que hay que institucionalizarlo directamente. Me parece a mí que una de las enseñanzas, o qué haría yo para adelante, obligar a usar el barbijo a todo paciente sintomático respiratorio, de acá para adelante. Mire, usted tiene síntomas, usted va a tener que andar en la calle con un barbijo. Claro. Y no nos estamos refiriendo al COVID, me parece. Es una gripe. No. Por ejemplo, vos te engripas y bueno, ponete el barbijo para no contagiar a nadie. Tiene que ser obligatorio. Yo lo haría obligatorio aún en los lugares públicos donde uno transite. Porque una de las cosas que la gente se dio cuenta, y que yo lo hablo con los pacientes míos, vuelvo a insistir, lo tuve muy en primera fila por mi especialidad, por las vías respiratorias.
este viento de hoy que nos está martirizando, Sí. de estos días, los alérgicos la están pasando horrible. Ellos se dieron cuenta, y tus oyentes, si tenés algo, deben tener oyentes alérgicos seguramente, se dieron cuenta que una de las lecturas del 2019 es que casi no se enfermaron, pero yo no digo que hay que encerrarse, digo que no se enfermaron por el distanciamiento y por el barbijo. Entonces, una buena medida sería que, hasta yo creo que desde las instituciones, desde los lugares de decisiones de salud pública, yo haría obligatorio el uso en toda persona con un síntoma respiratorio, que no está mal, que ya lo venimos usando hace un año y pico y no nos pasó nada. Entonces eso baja también el índice de contagio de otras enfermedades. Bien. Distanciarse, la higiene de manos. Sí, por supuesto, tener esas cositas en cuenta justamente para, no solamente el COVID, sino para prevenir otras enfermedades. Sí. Y no lo estamos diciendo para generar miedo ni nada, sino es una cosa de concientización. El tema de no compartir el mate, estas cuestiones que hicieron que uno no se enfermara. Lo dijiste recién. El año pasado muy poca gente de otras enfermedades que no fueron COVID, ¿no? Sí, porque, o sea, y si vos te pones a pensar, ya desde el sentido común, esto tendría que haber estado funcionando hace siglos entre nosotros. Seguro. Si no sé siglos, pero 10, 20, 30 años, decir, che, mira, el que tenga síntomas respiratorios tiene que tener la obligatoriedad de usar un barbijo, mantener distancia y alcohol en gel o agua con jabón. Seguro. No, o sea, no guardarlo, pero a ver, va a ser un sintomático salir, pero no solo podés contagiar coronavirus, podés contagiar otro tipo de enfermedades respiratorias y ahí ya bajaríamos muchísimo el índice de contagios de cualquier enfermedad respiratoria, que fuera del contexto de la pandemia, la enfermedad respiratoria desde marzo a agosto, con un pico en los meses fríos, son la causa número 1 de ausentismo laboral y escolar. Claro. O sea, yo creo que eso debería ser una enseñanza para todos nosotros. Me parece que no estaría mal. Vos tenés síntomas respiratorios, ponte el barbijo, ya lo usaste, ya sabés de qué se trata. Seguro. Así que yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Bien. Ariel, te agradezco porque hayas venido hoy a nuestro programa, clarísimo como siempre. Siempre es un placer tenerte aquí, así que bueno, seguramente vamos a juntarnos pronto. Sí, señor. Gracias por tu invitación y un abrazo grande cuando vos lo quieras. Muchas gracias. El doctor Ariel Cordón Díaz con nosotros, hablándonos de